Saludos amigos, bienvenido a un nuevo episodio de Ultra Procesados. Mi nombre es José Luis Tejada y le doy las gracias a todas las personas que se han mantenido consumiendo nuestro contenido, dándonos apoyo, compartiendo el enlace con sus amigos. Y en el día de hoy, después de una semana de trabajo, una semana bien agobiada como siempre, creo que este es el momento para darle una pequeña dosis a nuestra alma, a nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra conciencia, para recargar energía y poder iniciar la próxima semana de la manera más apropiada posible. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mis hermanos y yo siempre nos íbamos de vacaciones hacia el campo. Yo nací en un campo de Moca, llamado Los Guayullos. Y yo recuerdo que todas las vacaciones de verano, después de la escuela, siempre nos íbamos por un mes y medio. Y hace mucho tiempo de eso y tengo muchos recuerdos bonitos. Sin embargo, el recuerdo que en este momento quiero traer a colación, que en verdad para mí es muy interesante, las personas que nacieron en el año 2000, de 2000 en adelante, o nacieron en países desarrollados, esto quizás no lo entiendan, pero para mí era interesante porque cuando, por ejemplo, mi tía, que vivía allá en el campo, Lucía, donde quiera que esté, sabe que la quiero mucho y agradezco bastante la atención y el trato, la educación y la protección que nos brindó a mí y a mis hermanos. Yo recuerdo que cuando nos íbamos para el campo, ella tenía que, para hablar con su esposo, mi tío, que vivía más o menos, él vivía en Estados Unidos, y ella tenía que coger una guagua, pagar un pasaje, y más o menos durar aproximadamente media hora para llegar a una casa donde era el único sitio donde había una línea. Ya cuando el tiempo moderno fue avanzando, que llegó el uso de los celulares más modernos, fueron poniendo señales y tal. El tema era que las señales eran débiles. Y yo recuerdo que para nosotros hacer una llamada era toda una travesía porque teníamos que subir a la montaña más alta. Y cuando encontrábamos la señal que sí se podía hacer la llamada, era como un milagro. Era como decir, wow, lo logré, encontré cómo conectarme. Ya puedo hablar con mi familia, puedo llamar, no sé, puedo tener comunicación. Y era bien emocionante porque, qué sé yo, era prácticamente una travesía para uno poder tener esa conexión. Y eso me llama mucho la atención porque prácticamente Dios hacía lo mismo. Yo recuerdo que si usted lee la Biblia, en la mayoría de capítulos históricos, de hitos históricos de la Biblia, siempre pasaba algo en una montaña. Y no era que Dios tenía como que la señal de Dios estaba lenta, no era que Dios no tenía señal para hablar con la gente y qué sé yo, sino era todo lo contrario. Yo recuerdo, dice que donde se le apareció el ángel de Dios a Moisés fue en el monte Horeb. Hay situaciones que están escritas sobre el monte Sinaí, el monte de Sión, en fin. Entonces, sucede que yo entiendo que Dios siempre le dijo a esos hombres históricos que él llamó en diferentes temporadas de la historia, diferentes temporadas de la vida. Dios lo llamaba y los apartaba, los llamaba a la montaña. No era porque él no tenía señal. Yo considero que era porque Dios necesitaba aislarlo del mundo. Dios necesitaba que su voz se pueda escuchar clara. Hace un mes yo estaba leyendo un libro que me interesa bastante, en verdad, quizá en el futuro le hable de él. Pero hay una línea del libro que me llamó mucho la atención y en esa línea habla que cuando las bocinas, o sea, cuando los tambores se apagan, a veces la razón habla. Y eso me dejó pensando mucho. Me dejó pensando porque es cierto, o sea, en estos tiempos, que no solamente en estos tiempos, en toda la historia, se ha vivido bajo un sistema de ruido, un sistema de entretenimiento, un sistema de automatización, un sistema como de esclavitud, en el cual uno se vuelve un esclavo del día a día y sin uno darse cuenta ya llega un momento en el que uno no está pensando. O sea, te levantas lunes, 8 de la mañana, empieza la semana laboral, trabajas y tal, regresas a la casa a 7, 8 de la noche, cenas, te bañas, te duermes. Eso automático hasta el sábado. Ya el domingo y el sábado en la noche se prende la bocina de la discoteca, del colmadón, del bar
o de donde sea, y ya luego que se prende esa bocina, te trasnochas sábado, te trasnochas domingo, amanece el lunes de nuevo, empieza la sintonía. Y una vez uno se encarrila en esa rutina, llega un momento que ya el cerebro deja de funcionar. Ya uno se vuelve una especie de piloto automático y el sistema te atrapa de una manera u otra sin tú darte cuenta y sin tú, qué sé yo, tomar acción consciente de lo que tú haces en el día a día. Y eso es bien peligroso. Y yo me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Solo que también es inevitable cuando llegan también muchos compromisos, tema de impuestos, muchos compromisos, responsabilidades de familia, responsabilidad de pagar cuentas, pagar casa y tal. Llega un momento que también te esclavizas, te envuelves en un sistema y ya la razón no habla. Y para colmo, para uno poder trabajar de una manera, los que trabajan en tipo de empresas que se encarguen de manufactura o servicio de transporte, servicio al cliente en general, siempre uno tiene unos audífonos puestos, bebiéndose o consumiendo su pequeña dosis continua de dopamina al cerebro para uno poder estar animado y tal, para uno poder aguantar la rutina. Entonces ya llega un momento que realmente ya el cerebro no está funcionando y se nos olvida incluso quiénes somos. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida para qué vinimos a la tierra, se nos olvida nuestra identidad. Y quizá una persona a usted se le pueda acercar y le puede preguntar quién eres. Y posiblemente usted diga su nombre, o diga a qué usted se dedica, o usted diga, qué sé yo, qué le gusta, o quién es su familia. Y quién soy, yo creo que es una definición demasiado profunda. Y es una definición tan profunda que gracias a esa pregunta, ¿quiénes somos?, fue que se creó la filosofía. Y tantos pensadores a través de la historia se dedicaron a pensar y se dedicaron a buscar la razón de dónde venimos. Y yo especialmente de eso quiero hablar. O sea, ¿quiénes somos? Y si se nos olvidó quiénes somos, nuestra identidad, ¿cómo podemos autodescubrirnos nuevamente? Yo trabajo electricidad desde hace aproximadamente 10 años. O sea, entre tantas labores que yo he hecho en esta vida. Desde barbero hasta electricista, qué sé yo. He hecho un millón de cosas, sinceramente. Si me pongo a hablarle ahora no terminamos. Pero un oficio, una profesión continua que yo siempre he hecho es trabajar con electricidad. Y en la electricidad, dependiendo cuál sea la corriente, directa o corriente alterna, uno siempre usa un sistema de cableado. El sistema de cableado, dependiendo del consumo de corriente que uno necesite, ya se busca diferentes tipos de diámetro. Y muchas personas nos enfocamos en eso, en el diámetro. Y nosotros como seres humanos, al final de cuentas, así sea para llevar las señales de este mundo o para poder cumplir nuestro cometido, nosotros somos como esa especie de conductor en el que llevamos esa corriente, en el que llevamos un trabajo al mundo, al planeta Tierra, a nuestra familia, a lo que nos rodea. Pero hay un problema que si tú tienes solamente el cableado sin un aislamiento, puede de una manera segura o certera causar un cortocircuito, que lo vamos a entrar en profundidad en definiciones de ese tipo, pero puedes crear un cortocircuito y ya prácticamente una explosión, prácticamente ya tú no puedes manifestar tu cometido en la tierra. Y realmente el aislamiento, a pesar de que el ser humano es un animal que nació para vivir en sociedad, cada uno de nosotros necesitamos una especie de aislamiento. Necesitamos una especie de poder encontrarnos a nosotros mismos. Y yo recuerdo que hubo un filósofo que estuvo investigando sobre el tema ese del autoconocimiento. Y llegó un momento que para alejarse del ruido de la ciudad, el hombre se iba a los montes, se iba lejos, se desconectaba de todo, se desconectaba de toda tecnología, para descubrir si sus acciones y si lo que él hacía en el día a día eran totalmente acciones que él tomaba automáticamente por una programación que el sistema le hizo. Porque nosotros desde que nacemos somos constantemente programados, desde una canción, la educación, lo que vemos en las casas, lo que vemos en el sistema, lo que vemos en el día a día. Son
pequeñas dosis de programación mental que al final nos hacen actuar como robots y nos hacen actuar como personas no conscientes en nuestra vida. Entonces el hombre se aleja para ver, para autodescubrirse. Entonces, el tema es que cuando uno se aleja del mundo, y todas las personas que están en este momento, en una etapa de despertar, que es como una corriente que se está levantando en el mundo hoy, donde en verdad hay muchas personas que han dejado de usar su celular y de repente se dan cuenta que conocen muchas personas. Conocen a su esposa, conocen a su mamá, se dan cuenta que tienen hermano y tal. Entonces como que hay gente que se desconectan del sistema en el cual estamos nosotros expuestos constantemente y nos estamos dando cuenta en verdad de quiénes somos. Pero cuando entonces regresamos al sistema, otra vez se nos impregna el tema de lo que es la opinión general, vivir conforme a lo que vive la mayoría, comer lo que come la mayoría, hablar lo que habla la mayoría y hacer las cosas que la mayoría está haciendo. O sea, llega un momento que nosotros perdemos nuestra autonomía, perdemos nuestra independencia y no actuamos de una manera correcta porque quizás si lo hacemos, la presión social nos juzga, nos trata mal y al final terminamos, qué sé yo, para no llevarle la contraria al sistema, renunciamos a nosotros mismos y nos volvemos uno más del montón. Y en el capítulo de hoy, básicamente, lo que yo quiero traer es esto, la capacidad de que cada quien pueda creer en su talento, que pueda creer en su personalidad, pueda creer lo que uno ha hecho. O sea, aquí cada día, yo recuerdo los primeros 3 episodios que he grabado, han sido episodios como de una manera indirecta que acaricia el alma, de una manera indirecta que te dice, oye, no te preocupes, la cosa está bien, yo sé que la estás pasando mal y tal, pero después las cosas van a estar mejor. Pero en el capítulo de hoy es un episodio especial y en este episodio no simplemente te quiero decir que Dios te va a bendecir, ni que en el futuro vendrán mejores oportunidades. En el episodio de hoy lo que yo quiero decirte es que todo en la vida es tu responsabilidad. Es cierto que vienen situaciones, pero al final de cuentas, si nosotros no nos hacemos responsables de nuestra propia vida y vivimos siempre victimizados, esperando un milagro de Dios, nuestra vida nunca va a cambiar. Y básicamente, si usted recuerda en el capítulo de la Biblia donde habla de que había una tormenta y estaban los discípulos en la barca, pero Jesús venía de una manera calmada, caminando por encima de las aguas. Nosotros nos pasa igual cuando estamos en una situación difícil, siempre queremos que Jesús venga hacia nosotros. Y es cierto, en ese momento Jesús vino. Y es tan bonito como que tú digas, Dios mío, ven, ayúdame. Y que Dios venga y te ayude. Pero llega un momento que Jesús no quiere venir a tu vida, no quiere entrar a la barca. Jesús le dijo a Pedro que saliera de la barca. Él pudo caminar sobre las aguas. En un momento la fe le flaqueó y tal, pero ahí Jesús le dio la mano y no lo dejó que se hundiera. Y le pregunta que por qué ha dudado. Entonces, básicamente yo quiero hablar sobre esto. O sea, no quiero decir que Dios no existe. No quiero decir que ya Dios no esté en la tierra para ayudarnos, que no vamos a tener mejores oportunidades. Sin embargo, lo que yo sí quiero decirte es que, oye, ya es cuestión de tomar nosotros nuestra responsabilidad de nuestra vida. Ya es tiempo de dejar el lloriqueo, de dejar el victimismo. Ya la relación se acabó. Avanzamos más para adelante y gente, como decimos nosotros, ya hay mejores vecinos. Me botaron del trabajo, ya se acabó el trabajo, gracias a Dios. Más adelante vendrán mejores oportunidades. Empezaste un emprendimiento y las cosas se fueron mal, no hay problema. Se mira en qué fallamos y lo hacemos de nuevo o intentamos aprender otro tipo de negocio. Qué sé yo, recuerdo, estaba leyendo también esta semana un libro que habla sobre el tema de lo que es la mente millonaria. Y en un episodio de esto le dice, se juntan unos amigos y tal, estaban hablando y dicen que no entienden por qué ya han pasado tantos años y ellos están pobres. Mientras que hay una persona, justamente el que era menos inteligente, no era el mejor del grupo, y él consiguió dinero, se hizo millonario y tal. Esa persona se juntaron todos los ex compañeros de clase y decidieron ir a pedirle consejo para ver cómo ellos lograron hacerse millonario. Cómo él logró hacerse millonario y a diferencia de ellos, y él se quedó pobre. Y ahí él le explicó algo bonito. Lo que él le explicó fue lo siguiente. O sea, llegó un momento en el que él conoció a una persona y esa persona le dijo que él tenía que aprender a ahorrar el 10% de su salario y
ya luego que él consiguiera un capital en ese 10% por un año, ya lo invirtiera, lo reprodujera o lo multiplicara, y ya de ahí en adelante iban a empezar su riqueza. El hombre dice que lo hizo. Fue difícil, pero guardó su 10% durante el primer año. ¿Y qué sucede? Que agarró, y cuando llegó la hora de invertir el dinero, se lo dio a la persona equivocada, porque le dio el dinero a personas que eran fabricantes de ladrillos para que fueran a otra ciudad, no a comprar ladrillos, sino a comprar joyas. Entonces, como ese no era su campo, le vendieron, como decimos nosotros, oro por espejo. Le vendieron una especie de cristales y que parecían brillantes, pero al final eran vidrio, eran cristales, no eran oro. El hombre perdió ese año, ese 10% de todo un año, y el hombre quiso echarse abajo. Lo que sí recuerdo que el hombre que le dio el consejo le dijo: lo más importante que tú hiciste fue que aprendiste el hábito de ahorrar durante todo un año, y ya tú no tienes el dinero, pero te quedó el hábito. Ya con ese hábito, la primera cantidad se perdieron, pero ya con el hábito que tienes, ya puedes hacerlo otra vez, volver a reinvertir en cosas que tú sí conozcas, o dárselo a personas que sí conozcan su oficio, y ya de en adelante vendrán las riquezas. El hombre lo hizo así, y al final terminó siendo multimillonario. Y así nos pasa a nosotros, que a veces pensamos que porque hay un fracaso, yo he perdido mucho dinero en esta vida, me ha ido mal, y quizás este no es el momento más óptimo de mi vida, pero yo sí estoy seguro de que, óyeme, en esta vida lo que importa es la perseverancia, lo que importa es tú creer en ti, lo que importa es tú seguir dándole a la vida sin darle opciones al universo de que sí te tiene que bendecir, de que sí te tiene que dar lo tuyo porque tú no te has rendido. En esta vida la única persona que pierde es el que se rinde, el que le baja, el que ya entiende que no hay solución para las cosas. Pero el que perdió dinero, el que perdió lo que sea y se levantó, tarde o temprano lo va a lograr, y lo va a qué sé yo, a saber encaminar de una manera correcta. Y en esta etapa de la vida, lo único que nosotros necesitamos saber es que todo es nuestra responsabilidad. No es suficiente con tener talento, no es suficiente con tú ser bueno en algo si tú no te autodisciplinas, si tú no te autoprogramas. Ahora mismo está de moda el tema del mindset. El mindset es como que la programación mental. Y hay un momento en el que nosotros tenemos que autoprogramarnos. A mí me encanta lo que es la formación humana. Y cuando estaba en la etapa de bachillerato, yo recuerdo que la profesora de formación humana nos explicó algo que hasta el sol de hoy para mí sirve para mi vida. Y es que dice que en la vida uno tiene que ir adaptándose a los cambios. Uno tiene que ir aprendiendo y desaprendiendo. Aprendiendo y desaprendiendo. Y que la formación humana viene desde el vientre de nuestra madre. Y hay cosas que tenemos que irla dejando atrás, hay cosas que tenemos que irla aceptando, que tenemos que irnos adaptando al tiempo, que tenemos que ir evolucionando. Y esa sí es nuestra responsabilidad, porque si no evolucionamos, nos extinguimos. Y de eso trata el mindset, de eso trata la autoprogramación mental, en la que nosotros tenemos que, por responsabilidad propia, ir creciendo constantemente, sin encariñarnos, sin apegarnos a nada. Porque si así lo hacemos, vamos a darnos cuenta que en verdad vamos a llegar lejos y nuestros objetivos los vamos a lograr. No hay necesidad de que aparezca un profeta a decirnos que Dios te reveló. Dios me reveló que tú le estás pasando mal. Dios me reveló que tú estás sufriendo. Dios me reveló que tú estás orando, que las oraciones que tú haces en el secreto, Dios te la va a recompensar. No hay que esperar eso. No hay que esperar que venga un adivino y te diga que tú te vas a sacar un palé. Todos nosotros conocemos nuestros problemas. Todos nosotros conocemos nuestras debilidades. Todos nosotros conocemos las cosas que tenemos que cambiar. Y es responsabilidad de nosotros hacerlos. Es nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que al final de cuentas, nosotros sabemos dónde está el error. Y solamente falta una autodecisión de nosotros mismos. Al final, todo está en esta vida valorado por una opinión. Usted construye una casa. República Dominicana, le puedo hablar del sistema de República Dominicana. Usted con su dinero agarra, compra un solar, construye una casa. El banco viene y tasa esa propiedad y te dice en cuánto está valorada aproximadamente y cuánto ellos te pueden prestar en caso de una hipoteca. Y ya en base a esa tasa del banco es que se venden las propiedades. Al final de cuentas, esa tasa del banco es una opinión.
Y así pasa en la vida. Todos los países de la tierra, todos los países del mundo tienen la misma cantidad de moneda, la misma cantidad, quizá facilidad para ofrecer trabajo al mundo. Pero al final de cuentas, el valor de la moneda de cada país se rige simplemente en base a una opinión de un orden mundial que está establecido, y en eso hoy no voy a profundizar tampoco, pero al final todo es una opinión, y hay alguien que sí le dice, no, lo tuyo vale $1, vale 50 pesos. $1 vale 100 yenes, por ejemplo, que €1 vale 60 pesos. Y ellos te dicen cómo es la cosa, y ya en base a esa opinión todo el mundo tiene que encarrilarse y guiarse en su día a día, sin importar que el país, por ejemplo, que supuestamente vale menos que el dólar, está más desarrollado, más organizado y quizá en mejor estado. Sin embargo, ya hay una opinión que dice que no, que esa moneda de ese país vale menos, porque ya le restaría poder a la potencia mundial. Mientras que en este momento yo quiero simplemente cerrar este podcast. Quizás se hizo corto el tiempo. Quiero cerrar este podcast diciendo, ¿tú qué opinas sobre ti? No sé si te vas a quedar tranquilo esperando a que otra persona te valore, que otra persona dé la opinión de lo que tú eres, o tú ya hoy te vas a levantar de esa silla, te vas a levantar de esa cama, vas a soltar ese teléfono, te vas a empezar a mover y vas tú a autovalorarte y a decir cuánto vales en la tierra. Y eso no es simplemente diciéndolo. Un líder es igual que una dama. Un líder es una persona que si tiene que decir que es un líder, entonces no lo es. Dios te bendiga. Mi nombre es José Luis Tejada. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Esto es Ultraprocesados. Dios te bendiga.